של יעקב, עזרו ספרו על אדוני, אלוהיו עושה שמיים וארץ, את הים ואת כל אשר בם. אדוני מתיר אסורים, פוקח עברים, זוקף כפופים, יתום ואלמנה עודד. אדוני ימלוך לעולם ועד. הללי נפשי את אדוני, ההלל אדוני בחיי. הזמר על אלוהי ביהודי, הזמר על אלוהי ביהודי, הללויה. הללי נפשי, הללויה. Shalom, shalom, qué bendición saludarles una vez más. Me siento gozoso de poder compartir este tiempo. Estaba pensando recién una palabra que dice, en realidad es un llamado de parte de nuestro Señor a detenernos un instante. Él dice, paraos, paraos. Tal vez venimos un poco acelerados, tal vez alguno de los que está recibiendo esta porción en esta hora está demasiado estresado con muchos pensamientos, muchos proyectos, y de repente viene el Señor y nos dice, paraos, deténganse, pregunten por esas sendas antiguas, en realidad sendas olam, sendas eternas. Pregunten cuál es el buen camino y anden por él. Lamentablemente en la antigüedad mucho pueblo dijo no andaremos, queremos andar en nuestros propios caminos y eso inevitablemente trae consecuencias. Sin embargo, nosotros estamos hoy aquí para oír lo que Dios tiene para nosotros, para meditar y poder encarrilarnos si en algo nos habíamos desviado, para poder volver de todo corazón al lugar donde jamás tendríamos que habernos corrido o movido o ido. Pero mi nombre es Fabián Rottenberg, estoy en la ciudad de Ushuaia, República Argentina, y quiero presentar a mis dos compañeros de milicia, mis dos hermanos, Sami Stashower en San Pablo, Brasil. Sami, Dios te bendiga, qué bueno es poder verte nuevamente. Shalom, shalom, Shabbat shalom. Hay que prender el micrófono. Bueno verlos. Gracias, Fabián. Hola, Beni. Privilegio de poder estar con ustedes más una vez y compartir con todos ustedes, nuestros espectadores, algún poquito de aprendizado. Oír un poco de lo que ustedes nos cuentan y decir un poco de lo que Dios puso en nuestros corazones en este Shabbat especial. Hola, Fabián. Hola, Beni. Hola, Sami, qué bueno es verte y qué bueno también verlo. Veo un poco más lejos desde donde yo estoy a Beni porque él está Benjamín Server en Israel. Así que queremos saludarte y también desearte un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hermano Fabián, hermano Sami y todos que nos acompañan por alguna parte del mundo, por este YouTube, por este canal que tenemos como instrumento para llevar la palabra de Dios. Y queremos también, siempre que pueden comentar algo, pueden preguntar, pueden interagir con nosotros. Entonces, cuando miran a este video, pueden preguntar las dudas, hablar algo, para que tenemos contacto siempre,
para que el Señor pueda hablar cada vez más. No te queda con dudas. Si tiene dudas por el pueblo de Israel, por las cosas del hebreo, por las cosas del Señor, por la Biblia, por todo lo que hablamos, por estos videos, habla con nosotros, escribir para nosotros, puede comentar y ahí podemos interagir. El Señor seguramente va a nos capacitar siempre para poder mirar lo que responder, lo que contestar, lo que hablar, y así buscamos cada vez más lo que Dios tienes para nosotros. Qué importante esto que estás diciendo, Beni. Claro que sí, yo creo que sí. Es importante retroalimentarnos los unos a los otros con los principios y los fundamentos que vienen justamente de parte de nuestro Dios. Eso es lo que nosotros intentamos cada vez que ingresamos a o que tenemos la posibilidad de saludarnos e ingresar al Shabbat a través de estas parashot que estamos compartiendo. Y yo creo que el hecho de sentarnos frente a la Torá, sentarnos frente al Tanaj, frente al Brit Hadashah, es decir, a la palabra de Dios, eso genera, al igual que aquellos que están oyendo, porque lo que hablamos no es lo que nos parece, no es lo que dicen las noticias, aunque es bueno estar informado, sino que lo que hablamos es palabra de Dios. Y justamente su palabra dice que la fe viene cuando nosotros oímos la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, siento en mi espíritu que nos estamos retroalimentando, nos estamos edificando, y qué lindo es darle al Señor lo que Él merece, el lugar que Él merece, que Él nos hable, y le doy gracias porque tenemos la palabra profética más segura, que es toda la Biblia, la cual ha dejado a nosotros para corregirnos, para enseñarnos, para exhortarnos, pero también para animarnos, para fortalecernos. Y justamente hoy vamos a estar en la parashá de hoy, basándonos en la Torá, es decir, dentro de los primeros 5 libros. Vamos a continuar. La semana pasada comenzamos en Vaikra, en Levítico, desde el capítulo 1. Hoy la porción que nos corresponde en esta parashot que se llama Tzav, que tiene que ver con una orden, ordena. Empieza en el capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 36, lo que en español conocemos como el libro de Levítico. Luego tenemos en la Haftará Jeremías capítulo 7, desde el versículo 21 hasta el capítulo 8, versículo 3. Y también veo que es hasta el capítulo 9, versículos 22 y 23. Luego tenemos una porción en el Brit Hadashah, que es la carta nuevamente a los hebreos, pero en el capítulo 8, la semana pasada hablamos del capítulo 10, un capítulo que quedó por varios días dando vuelta en mi mente, en mi corazón, algo maravilloso, lo que el Señor nos habló a través de Sami, a través de Beni. Pero en esta ocasión es el capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, y Teilim, el Salmo, capítulo 107. Así que tenemos expectativa una vez más, y siento que Dios tiene algo muy especial para nosotros en este día. Quiero oírlos. Sami, ¿qué es lo que el Ruach puso en tu corazón acerca de la parashot de este día? Gracias, Fabián. Como ustedes dicen, es impresionante que antes de conocer Yeshua, leía la Torá en la escuela donde iba, era obligatorio la lectura de Torá. Más obligatorio era el Sidur que la Torá, para decir la verdad. Pero el libro de oraciones realmente tiene muchos trechos de la Torá, muchos trechos de los Tehilim, de los profetas. Pero leía la Torá y me parecía difícil de entenderla. Era compleja porque principalmente Vaikra, Levítico, es un libro de muchas instrucciones para los Kohanim. Y
no soy tan antiguo para que hubieran los Kohanim originales, pero mismo los Kohanim de hoy no tienen mucho sentido en lo que dice el texto de la Torá. Y especialmente me llama la atención que habían algunas recomendaciones sobre los holocaustos que deberían hacer, que es justamente parte de lo que la Parashat Tzav nos trae. Pero hay una recomendación que me pareció interesante cuando leo en el capítulo 7, el versículo 22, que dice que habló más Adonai a Moshe diciéndole, habla a los Bene Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cerdo, ni de disculpen, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Y continúa al versículo 27 que dice, cualquier persona que comiere de alguna sangre de tal persona será cortada de entre su pueblo. O sea, es una restricción que Dios pone para dejar claro que Él es el que da las instrucciones. Pero triste que sea, tenemos muchos hermanos, muchos compañeros que no llevan esto en cuenta y les parece de que hay instrucciones que envejecieron junto con la Torá. Y entonces se ponen en una situación de decir, no, olvídate, esto ya no es más válido. La Torá perdió el sentido, la Torá perdió la fuerza. Y me gustaría aprovechar este momento para dejar claro lo siguiente. La Torá no ha perdido la fuerza, nunca la perderá, porque Dios no se arrepiente de nada de lo que Él dijo. En momento alguno, la palabra de Dios perdió el valor. Nosotros es que le sacamos la prioridad. Y la semana pasada hablábamos sobre Corbán, y como Beni había colocado de una manera interesante, el Corbán es lo que nos reaproxima de Dios desde que queramos, porque podemos ofrecer un Corbán, pero es aquel Corbán que decimos por la calle ahí, es para que alguien lo vea, no para lo que nosotros deberíamos hacer. Y eso me llamó mucho la atención en el libro de Jeremías, en el capítulo 7, donde en el versículo 24 leemos, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos en la dureza del corazón malvado. Hermanos, queridos oyentes, el corazón malvado. ¿Se dan cuenta de que realmente nosotros somos especialistas en escaparnos de lo que nos ha sido dado como una instrucción de camino? Puede ser difícil de entenderlo y muchas veces veo que la Torá es una cosa que precisamos pedirle al Ruach HaKadosh que nos ayude a entender el texto. Pero es impresionante darnos cuenta de que por nosotros mismos preferimos mantener la dureza del corazón que oír las instrucciones que Dios nos ha dado. Por suerte, y por suerte digo porque es una cosa importante, a cada Shabbat nosotros repetimos la santificación del Shabbat y decimos, Zecher Letziat Mitzrayim, o sea, queremos acordarnos siempre de que salimos de Egipto. Pero ¿cómo salimos de Egipto? ¿De qué manera salimos de Egipto? Fuimos sacados por el poder del brazo fuerte de Adonai. Y si el brazo fuerte de Adonai es capaz de hacer milagros, tenemos que respetarlo por la cantidad de milagros que nos ha ofrecido. Y esto me lleva a lo que leemos en el libro de Actos, en el capítulo 8, que dice de que necesitamos arrepentirnos, pues, de nuestra maldad, y ruega a Elohim si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y es un reflejo de cada uno de nosotros. Vivimos en amargura, vivimos en fel, o sea, siempre nuestra cabeza nos lleva mucho más fácil a alejarnos del camino de Dios que a acertar el camino, acercarnos, ponernos delante de Dios y reconocer nuestros pecados. Yo creo que cuando leemos lo que era el propósito de Adonai, de darnos finalmente una libración para todos nuestros pecados, me pongo en el lugar de Dios y digo,
ok, tengo que convivir con ellos para que ellos vean mi ejemplo, porque yo soy todopoderoso, tengo un brazo fuerte, los saqué de Egipto, los hago vivir milagros todos los días, pero no se dan cuenta, no me ven con el corazón, me ven con los ojos y probablemente son míopes porque no entienden lo que está pasando. Y eso es la tristeza que tenemos cuando nos damos cuenta de que Dios a través del tiempo nos dio la Torá, nos puso los profetas para que aprendiéramos y trajo Yeshua para confirmar todo lo que había sido dicho, todo lo que había sido prometido. Pero nosotros decimos, no, porque pero el templo fue destruido. Pero los Kohanim, pero se perdieron los libros de las familias. Y si se perdieron los libros de las familias y Dios es todopoderoso, sabemos que Él permitió que se perdieran los libros de las genealogías, Él permitió la destrucción del Bet HaMikdash porque ya nos había dado la liberación del pecado. Entonces quiere decir, si estamos con disposición de querer estar nuevamente próximos de Dios, sabemos de que por amor Él se puso entre nosotros y ya había tomado todas las precauciones necesarias para dar la continuidad, la secuencia de lo que era necesario ser hecho para que pudiéramos ser purificados. En otras palabras, si Dios permitió que esto sucediera, es porque Él ya había dado un mediador de un nuevo pacto a través de Yeshua HaMashiach. Y como tú decías, Fabián, el Hebreos 8 trae una promesa que Hebreos 8 repite Jeremías 31 cuando dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice Adonai, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo no me desentendí de ellos, dice el Señor Adonai. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré para ellos por Elohim y ellos me serán por mi pueblo. Vean que en dos momentos de la historia vemos una promesa de Dios. Él quiere ser nuestro Dios. Él quiere ser nuestro Dios y no le seremos su pueblo. Pero ¿cómo nosotros podemos estar delante de este Elohim maravilloso si estamos sucios por el pecado? ¿Cómo podemos recibir su bendición, estar delante de Él en la sala del trono? Si Él es Kadosh, nosotros no. Si nosotros estamos sucios de la inmundicia del pecado. Y esto es lo que Yeshua nos dio como un regalo. Es el regalo de decir, ok, yo hice todo más simple. ¿Saben lo que? Les doy un acuerdo, un pacto, un brit, totalmente nuevo. El pacto que les había ofrecido originalmente en el Sinai, ustedes no lo pudieron mantener. Y olvídense, ese pacto era válido en una situación, pero ustedes no lo aceptaron. Ustedes lo desecharon. ¿Y qué es lo que doy hoy? Hoy les doy la solución. Yo me pongo en un madero, me dejo inmolar como un corbán para que a través de mi colgada en el madero, ustedes sean limpios de los pecados. ¿Se dan cuenta del tamaño del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros? Y cómo nosotros somos egoístas para no reconocer la necesidad que existe de estar en pureza delante de este Elohim maravilloso. Yo creo que el libro de Hebreos es un homenaje a cada uno de ustedes que está oyéndonos. No por el nombre, los hebreos, sino por el contenido, porque pone en práctica la forma actual hoy, sin Kohanim y sin Bet HaMikdash, sin el templo, para poder vivir la alegría de los sacrificios, las ofrendas que serían ofrecidas, tanto en el Mishkan, en el tabernáculo, en el desierto, como en el Bet HaMikdash, en el Kadosh Kedoshim, una vez por año. Nosotros tenemos ese privilegio cuando leemos este libro y vemos la esencia maravillosa de los originales Korbanot, hechos fáciles a través de Yeshua.
creo que es importante para cada uno de ustedes que nos oye, que usen vuestras Biblias para confirmar todo lo que estamos diciendo. Me parece importante que ustedes puedan tener el privilegio de leerlo por ustedes mismos y no porque nosotros lo dijimos. Creo que existen Biblias en varios idiomas, en varias versiones. Hay aplicativos gratuitos que tú puedes usar por la internet, en tu teléfono, en tu computadora, pero que puedas tener la oportunidad de chequear todo lo que estamos diciendo para que entiendas que no es una descubierta nueva, no, es una cosa que tiene por lo menos 2000 años desde Yeshua, pero la tradición nos dice de que tenemos 5000 años de historia de pueblos viviendo y conviviendo con la palabra de Dios y precisando constantemente ser limpiados de sus pecados. Qué fantástico que es poder ver cómo cuando estamos limpios podemos estar en la presencia de nuestro Elohim, que Él quiere ser el Elohim para que nosotros le seamos su pueblo. Que así sea. Amén. Que así sea. Maravilloso. Estaba pensando mientras te oía, Sami, qué privilegiados que somos de que nuestro Dios da oportunidades, a pesar de que tantas veces le hemos dado la espalda, así como el pueblo lo hacía en la antigüedad, desviándose del pacto, no queriendo saber nada, tapándose los oídos, dándole la espalda a Dios. Sin embargo, Él siempre nos da oportunidades y nos da oportunidades. Y qué maravilloso eso que leías en Hebreos capítulo 8, este pacto maravilloso. No tengo palabras para describir lo que el Señor ha establecido con nosotros, poniendo sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, a través justamente de Yeshua. Algo glorioso. Yo creo que en el antiguo pacto los que se acercaban a Dios lo hacían justamente a través de esos sacrificios, a través de los Kohanim, de los que estaban mediando, pero lo hacían a través del símbolo, del prototipo que miraba al Mesías, pero era un prototipo. Yo cuando pienso que hoy nosotros podemos hacerlo directamente en la figura de Yeshua, sobre él, porque él, y aunque esto que decimos suena reiterativo, pero es la realidad y es el fundamento de la escritura. Él es el Corbán perfecto, Él se sacrificó justamente por nosotros y uno cuando el Ruach viene y nos marca acerca de pasajes y no tenemos más que, o por lo menos en mi caso, y entiendo que a ustedes también, se nos llena nuestro espíritu de su palabra, de su presencia, de su gloria y uno a veces hasta como que se desespera, entre comillas, por querer trasladar no solo una experiencia, sino que la realidad de lo que el Señor ha hecho en nosotros, que estaba escrito y sigue vigente en su palabra. Beni, qué bueno que puedas compartirnos lo que el Ruach ha puesto en tu corazón. Entonces, hablando un poco más, hablaron muy bien. No tengo mucho tanto para hablar porque hablaron muy bien, tanto hermano Fabián cuanto hermano Sammy, pero un poquito más vamos a buscar del Señor para completar lo que está muy bien hablado acá. Entonces, miramos que la semana pasada, la primera parashá, la primera porción de este tercer libro de la Torá, del Pentateuco, Vaikra, que es Liamó. Entonces, estaba, como hablamos, muy concentrada por los korbanot, por los sacrificios, ¿no? Que hablamos. Esta semana, que es la segunda parashá, la segunda porción de este libro, que Tzav, que es una ordenanza. Entonces, es Dios está veniendo, está ordenando, está poniendo su orden. Entonces, tenemos que, cuando Dios hace una orden, tenemos que estar con
escuchando, está atentos para la orden de él. Entonces, esta semana, ordenanzas, tzav en hebreo, algo más que Dios empieza con los kohanim, con los sacerdotes. Entonces, él pone algunas cosas de relación que él habla con Moshe, con Moisés, diciendo que él tenía que decir, dar una orden por Dios, dar una orden a Aarón, el primero sumo sacerdote, el Aarón, es sus hijos. Entonces, no solamente Aarón, es sus hijos, tu descendencia. Entonces, es algo cambiado, que antes Dios pongo muchas cosas en singular. Y ahora está mandando ordenanzas para, no solamente para Aarón, pero para sus hijos, tu descendencia. Entonces Dios está preocupado con, no solamente con el servicio de Aarón, pero sus hijos. Ahí miramos una parte de un pueblo, no solamente un sacerdote. Miramos que Dios está preocupado con cómo los sacerdotes va a hacer la parte que él recibe los sacrificios del pueblo, que él va a entregar a Dios, pero con la pureza espiritual. Entonces, miramos cómo Dios está preocupado con nuestros corazones, con cómo estamos puros espirituales, no que estamos sucios delante del Señor. Entonces, tenemos que buscar esta pureza. Si miramos por algo religioso, por algo que parece de hombres, religiosidad, no vamos a conseguir esta pureza, porque esa pureza es por la parte espiritual, no por reglas. ¿Qué es religión? Reglas humanas, lo que pienso yo que los hombres piensan. No, una pureza espiritual es algo que buscamos con la parte espiritual para Dios, no por la parte religiosa. Entonces, esta es la preocupación de Dios cuando habla con Moisés, para hablar con su hermano Aarón y sus hijos, los Kohanim, aquellos que están separados para hacer la parte sacerdotal. Ahí miramos, hoy no tenemos Cohen. Hoy sabemos que creemos que el sumo sacerdote hizo el sacrificio por siempre. No va a tener que hacer otro sacrificio por los pecados, los sacrificios de Corbán, del cordero que saca los pecados de nosotros por su propia vida, porque este sacrificio ya hizo Yeshua, el Mashiach de Israel, el Corbán, el cordero. Pero nosotros tenemos que nos poner en función en una parte como sacerdotes, no todos acá somos líderes de una congregación, pero con el fundamento del sacerdote, que buscamos estar con un corazón limpio para el Señor. Todos nosotros somos llamados, tenemos un llamado espiritual, un llamado de vida con Dios. Entonces, en este sentido, tenemos un aspecto de sacerdotes. Entonces, cada uno tiene que hacer el sacerdocio en su lar. Al sacerdocio es la consagración al Señor. Esto es muy importante, que el Señor te preocupa mucho. Siempre se preocupó. Tzav es una ordenanza de urgencia. La importancia
que Dios pone la palabra tzav, ordenanza. Sabemos cuando Dios está ordenando, Él tiene urgencia que hacemos por amor a mí y a ti, ¿no? Dios no necesita de nada. La consagración, la busca, lo corbán es por amor de nosotros. Dios está bien en su reino. Él pone todo eso por amor de nosotros. Por esto nos pone por creación de Él. Esto es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, miramos que nuevamente está ligado la parte de consagración con el sacrificio que hablamos en la Parashá Vaikra la semana pasada de Olá. Olá, que es la consagración, una ofrenda de consagración, de dedicación, solamente por la humildad que reconocemos en nuestros corazones. Y ahí miramos que cómo es que tenemos que tener esa intención. Muchas veces miramos que mucha gente puede buscar y hacer la ofrenda para Dios por el aspecto físico. Entonces yo pongo la parte física más importante, no cómo hago, pero lo que hago. Y ahí miramos el sacrificio, la ofrenda de Caín. Eso miramos en Bereshit, en Génesis, el primer libro de la Torá, en capítulo 4, versículo 3 hasta 7. Y la ofrenda, el sacrificio de Caín fue rechazada. ¿Y por qué rechazada? Él dio algo muy grande para Dios. Su sacrificio, todos pueden mirar, wow, su sacrificio. También quiero hacer algo grande, pero estaba interesado apenas en un regalo, hacer un regalo físico. ¿Comprendes? No su intención no era para el Señor. No era para el Señor, era Dios, mira qué estoy haciendo, mira qué estoy haciendo. En hebreo tiene una frase que hablamos mucho, latzet mijová, salir de la obligación. Estoy haciendo el sacrificio, no diga que no estoy haciendo, pero lo que él hizo, Caín, era algo para que Dios mira a él, y no de corazón. Por esto, tu sacrificio no fue rechazado por Dios. Dios no recibió. En esto aprendemos que, claro, se puede hacer el mejor en la parte física de las ofrendas. Siempre voy a ser el más grande físico, pero la parte es la intención. Hablamos en hebreo la palabra kavaná. Kavaná es la intención. Hoy, cuando estoy en la calle, muchos hablan. ¿Cuál es su kavaná? ¿Cuál es su intención? Y cuando hablamos, cuando caminamos, cuando hablamos, perdón, no tuve intención. Entonces, si tú hablas, pide perdón para una persona, hablamos ahora de un relacionamiento también de los hombres, de las personas. Perdón, no tuve intención. La persona siente que de verdad hizo algo no bueno en la calle, pero no tuviste mala intención. Entonces la persona puede mirar, por supuesto, perdonar algo que pueda ser hecho. Tú puedes arreglar algo. En primer lugar, cuando pide perdón, dice que no tuviste intención. Claro que hay que mirar cómo hace, que si no voy a decir siempre, no tuve intención, voy haciendo mal por la calle, haciendo cosas malas. No, pero Dios no es como los hombres. Dios muchas veces
perdón, los hombres muchas veces no consiguen hacer una justicia verdadera escuchando a esta intención o no intención, pero Dios, Él sabe la intención de nuestros corazones. Por esto, la intención que buscamos a Dios, de cómo hacemos con Él, cuando estamos en nuestras piezas, cuando hablamos con Él todos los días, de qué hacemos en la intimidad con Dios. Él conoce la intención de nuestros corazones. Por esta intención, por este amor que tenemos con Él, Él puede cambiar muchas veces lo que parece muy difícil para nosotros, porque Él mira el amor. Y así el sacrificio de Abel fue recibido por Dios. Miramos también la diferencia muy interesante del primero templo con el pueblo de Israel, no muy acerca de donde estoy, acerca de en Jerusalén, pero la diferencia del primero templo, el segundo templo. El primero templo, el pueblo tenía más interés de hacer la parte física, sacrificios físicos, pero la parte de intención del corazón muchas veces no estaba conectado. El segundo templo de Jerusalén, el pueblo no estaba tan preocupado con la parte física, cómo vamos a hacer el sacrificios, pero qué tipo de sacrificios, pero cómo voy a hacer, cómo la intención. Esto es un crecimiento espiritual que tenemos que buscar. No hacer las cosas, los sacrificios a Dios. Parece muy difícil comprender que muchos hablan, no, Yeshua hizo el sacrificio. Entonces, estamos en la nueva alianza, no tenemos que hacer sacrificios. Pero lo que es sacrificio, estamos hablando no es la primera semana que estamos hablando. Entonces, sacrificio, todos tenemos que buscar. Porque cuando tengo que amar los enemigos, es muy sacrificante. Porque amar a Sammy y a Fabián, que estamos toda la semana aquí hablando de Dios, es muy fácil. Pero amar los que me ordenan, los que no quieren a bien de mí, amar a aquellos que me hablan cosas malas. Esto es el sacrificio que el propio Yeshua dijo para nosotros. Entonces, hoy también tenemos sacrificios para hacer. Cuando tengo que hacer sacrificios, porque muchas veces quiero quedar en la cama, quiero quedar solo, no quiero hacer nada. Entonces, tengo que buscar la fuerza y pedir a Dios para hacer sacrificio. No solamente cuando quiero buscar a Dios. Ay, hoy estoy alabando el nombre del Señor porque estoy contento. No, pero todo día, en días malos, en días buenos, cuando lo aleno, que no sea con nosotros, pero alguno de la familia muere, entonces siempre tenemos que buscar a Dios en sacrificios, no solamente cuando estoy contento. No quiero estar con los hermanos, no quiero buscar a Dios con los hermanos, voy a buscar a Dios solo en mi casa. Esto es un egoísmo. Entonces voy a hacer un sacrificio. Puede ser que hoy no quiero salir para cultuar al Dios con los hermanos, pero este es sacrificio para Dios. Entonces voy porque el Señor va a hablar con nosotros, va a hacer el trabajo juntos y no solamente solos. Entonces, cuando tenemos esta intención, no, ay, voy a ser el mejor, ahora todos están haciendo las ofrendas, entonces voy a poner la plata más grande. Dios sabe si tú tienes la intención buena
o solamente que te miran. Entonces pongo algo en la cabeza así, una manzana, una sangría, para que todos me miran. No, el Dios está mirando. Entonces vamos a buscar de todo corazón hacer ofrendas para el Dios, reconocer que la parte más difícil, el sacrificio, Él hizo por nosotros, por nuestras vidas, porque tenemos hoy libertación, cura en Dios. Somos libertos, tenemos la vida eterna en Señor. Entonces buscamos el Señor. Mismo cuando no tenemos fuerza y tenemos que buscar más para alabar el nombre del Señor. Muy interesante, Beni, lo que nos compartías. Sí, es real que mientras te oía, pensaba, hay sacrificios que es más lindo leerlos, como por ejemplo el que vos pusiste, amar a nuestros enemigos. A mí me gusta más leerlo que llevarlo a la práctica. Hasta me parece que es más fácil. Pero yo creo que, y mientras te escuchaba, recordé, porque había leído la porción del Salmo que tiene que ver con esta para allá, que es el Salmo 107, y justamente ahí dice algo acerca de los enemigos, si me permiten ya como para ir concluyendo la parashot de hoy. El Salmo 107 comienza diciendo, alabad al Señor porque Él es bueno. Este es un llamado a la alabanza. Entre paréntesis, yo creo que qué importante es que continuemos en este Shabbat con una disposición de alabanza al Señor. Nunca olvidemos esto. Aquí comienza haciendo un llamado, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el versículo 2 dice, díganlo los redimidos de Adonai, los que ha redimido del poder del enemigo. Claro que no es fácil amar al enemigo, pero qué importante recordar que nuestro Dios dijo, no busquen ustedes la propia venganza. Él dijo, mía es la venganza. Y luego dice, y los he congregado de las tierras, y yo mientras lo miro a Sami en Brasil, Beni en Israel, yo aquí tan lejos en Argentina, dice, y los he congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Bueno, este es un salmo maravilloso que les animo a aquellos que puedan hacerlo en sus casas. Aquí habla luego de cómo el Señor nos ha librado de la prisión, de la enfermedad, del desierto, del mar y de tantas cosas. Así que les animo a que continúen en este Shabbat si pueden leer el Salmo 107 y desde aquí nos vamos despidiéndole, deseándoles a cada uno de ustedes de todo corazón un glorioso Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Mevorach. אשרי שאל יעקב עזרו סברו על אדוני אלוהיו עושה שמיים